¿Alguna vez te has preguntado quién fue la primera persona que usó unas gafas de sol? Si alguna vez te has hecho esa pregunta, que sepas que yo también y muchos tantos otros nos la hemos hecho. Pero yo tengo la información. Pues resulta que a pesar de lo que muchos creen, las gafas de sol no se inventaron ni se popularizaron en California en los años 60, ni tampoco en los años 20 en el cine. Sino que podríamos remontarnos incluso al mismísimo Imperio Romano, es verdad, otro tío random de internet pensando en el Imperio Romano varias veces al día. Es cierto, eso ocurre, pero no es de lo que estamos hablando. Resulta que si vamos hasta el Imperio Romano, existen datos que indican que el mismísimo emperador Nerón usaba unas especies de lente de esmeralda para ver combates de gladiadores, para evitar que el sol lo cegara y para potenciar un poco una visión que era bastante deficiente al parecer. De hecho, era una especie de monóculo, ni siquiera tenía una montura. Evidentemente, no son unas gafas de sol al uso, pero sí que eran lentes que evitaban que los rayos de sol le molestaran y que además ampliaban un poquito lo que él veía. Seguramente lo viera todo con un tono verdoso, pero la idea ya estaba ahí. ¿Entonces eran los romanos los que inventaron las gafas de sol o su precursor? Cuidado, porque esto no es nada nuevo. El sol lleva existiendo desde los inicios del sistema solar. De ahí viene su nombre. Y siempre ha estado dándonos un poco por el saco con sus rayitos incómodos. Pero es que ese no es el dato curioso. El dato curioso es que nos podemos remontar muchos cientos de años antes de que existiera el Imperio Romano. Y es porque los pueblos indígenas inuit del Ártico, a los que llamábamos antiguamente esquimales, fueron los primeros que necesitaron protegerse realmente del sol. Y es que hay restos arqueológicos que indican que los pueblos inuits tenían máscaras contra el sol, que eran máscaras de madera con unas finas rendijas para que el sol no los estuviera zumbando, porque en el Ártico ocurre una cosa, bueno, en el Ártico y en la nieve ocurre una cosa que se llama ceguera del hielo. Y es que cuando los rayos del sol rebotan en el hielo, su potencia se multiplica. Entonces, estos inuits ya tenían esas máscaras y fueron encontradas con fecha desde cientos a miles de años antes de que los europeos llegaran al Ártico. Estas máscaras estaban a menudo decoradas con flores y motivos que indicaban cómo era la vida de los individuos en el Ártico. Además, cada una de estas máscaras se hacían con unas propiedades específicas para cada individuo. Es decir, como eran máscaras, se tenían que hacer moldeadas a su cara. Y lo mejor de todo es que tenían varios tipos dependiendo del entorno o bioma al que fueran. Y como dato importante de cómo las gafas de sol llegaron a ser la prenda que es hoy en día, pues tenemos 3 puntos. El primero fue cuando se empezó a dar cuenta el ser humano de que necesitaba protegerse los ojos. Pero no fue hasta finales del siglo XVI. Hola, soy el editor de este vídeo. Este tío no hace más que darme problemas. Finales del siglo XII. Dije el XVI. ¿Por qué? No lo sé, pero es en el siglo XII que algunos jueces de China usaban este tipo de gafas, y digo este tipo porque eran de este estilo, para taparse los ojos cuando estaban haciendo de jurado o de jueces, para que no se vieran sus emociones. Me parece brutal. Eran los primeros jugadores de póker. Más adelante, en 1920, los actores, que eran los primeros influencers, empezaron a usar lentes de sol para taparse de los focos del rodaje, igual que estoy haciendo yo ahora para evitar este aro de luz. La gente de a pie, al ver a sus ídolos usando esta prenda, querían sentirse identificados usándolas también ellos. Esto es lo que pasa con los influencers. Y un puntito muy importante sobre este tema es que en 1936 Ray-Ban creó el modelo de gafas aviador. Y ese incluía protección ultravioleta en sus cristales. Estaban diseñadas específicamente para pilotos, para que no se cegaran con los rayos del sol al volar a tanta altura. Pero rápidamente este modelo se popularizó muchísimo entre la gente, hasta llegar al día de hoy. Y ahora os voy a enseñar mis gafas favoritas. Fuera coñas, estas las uso en el trabajo muchas veces cuando hay problemas y hay mucha tensión, porque ya sabéis que yo trabajo en una multinacional que a veces tenemos mucha tensión. Entonces, para relajar el ambiente, cuando hay muchos problemas, yo simplemente hago así y digo, venga chavales, que podemos con ello.